saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar. Veo hoy un título de su comunicado de ayer, dice: el fallo no sorprende ni cambia nada, aunque es un gravísimo precedente para el federalismo argentino. Lo escucho. ¿Cuál es su línea de análisis? Claro. Bueno, básicamente no cambia nada porque la Corte termina ratificando un camino que la provincia ya decidió en octubre. Recordemos los hechos del caso. La oposición formoseña le pidió a la Corte el año pasado dos cosas. Le pidió primero que se suspendan las elecciones y en segundo lugar le pidió la proscripción del gobernador Infram. Y el resultado es que las elecciones del año pasado se hicieron, se realizaron de manera normal, la gente votó libre y soberanamente como siempre, y el gobernador fue candidato y electo con el 70% de los votos. Y el fallo de ayer no solamente mantiene la validez de las elecciones, que es lo obvio, sería una barbaridad jurídica si no, y política e institucional, sino que además no proscribe a nadie. Entonces, el centro de lo que ha sido la petición de la oposición, la Corte no se lo ha dado, y lo que sí ha hecho la Corte, y ahí con muchísimos signos de interrogante sobre lo que puede significar para el federalismo argentino, ha sido declarar la inconstitucionalidad de una norma de la Constitución provincial en materia de derecho público electoral, algo que no había ocurrido nunca, como ya habíamos hablado con ustedes la semana pasada, no hay precedentes de esto, y la primera razón de que no hay precedentes, pues la Corte siempre respetó de que esto es materia prohibida para la nación porque no son facultades que han sido entregadas. De hecho, a tal punto es así que Rosenkrantz, que es el fallo minoritario, el más duro si se quiere, en la parte final de su fallo dice textualmente: no se invalida la norma en abstracto porque ello implicaría el ejercicio de una facultad de la que carece el Poder Judicial de la Nación. Sin embargo, los otros tres jueces sí avanzan en ese camino y declaran una declaración de inconstitucionalidad. Y lo que dicen, a renglón seguido, es que no le corresponde a la Corte Suprema decidir cómo tiene que ser ese diseño institucional constitucional, porque eso le corresponde al poder constituyente de cada provincia. Eso es así, porque si ya se meten en ese tema, básicamente Argentina ya no es más un poder federal, por lo tanto será la Convención Constituyente la que define el fondo de esta cuestión. Rodrigo, con esto último se refieren a que la provincia tiene que buscar las formas acorde a la Constitución provincial de cambiar ese artículo. Lo que dicen ellos es que el artículo así como está, ellos lo consideran inconstitucional, por lo tanto solicitan de que sea modificado, pero no lo modifica la Corte, no lo puede hacer la Corte. Lo tiene que hacer la provincia con la reforma de la Constitución que ya está prevista. Lo tiene que hacer, este no es un detalle político menor, lo tiene que hacer el pueblo formoseño votando a los convencionales constituyentes, y esa convención constituyente es la que va a definir el texto final del 132 con las múltiples opciones que pueden haber en ese sentido. Entonces, por eso yo opino de que no ha cambiado nada, porque básicamente es el camino que ya la provincia de Formosa tomó en octubre. No nos olvidemos de que cuando el gobernador envía el proyecto de ley de declaración de necesidad de reforma, esos proyectos siempre tienen los objetivos que habilitan la reforma, que lo justifican y habilitan la discusión después en la Convención Constituyente. Y el tema del 132 está incluido. Textualmente dice que se van a establecer nuevas reglamentaciones a los derechos políticos a elegir y ser elegido. Es decir, que la discusión sobre el 132 ya está sobre la mesa. ¿Cómo surge el proceso constituyente ya está en marcha? ¿Cómo surge la necesidad o por qué surge la necesidad de reformar ahora el artículo 132? No solo el 132. Bueno, dentro de todo... Esa discusión la hemos tenido, creo que con ustedes ya hace 2 meses, contándole la cantidad de reformas que se proponen. Por básicamente, han pasado 20 años de la última reforma. Han cambiado muchísimas cosas en la Argentina, en el país, en el mundo, tanto en términos institucionales, jurídicos, tecnológicos, y hay muchas cuestiones que pueden ser incorporadas. Derechos de cuarta generación, derechos ambientales, nuevas herramientas institucionales. Pero la parte electoral, ¿por qué surge la necesidad de cambiarlo? Que no tiene que ver con... ¿Cómo? No, perdón, seguí. Completame la pregunta que no te la entendí. Sí, obviamente, se van a incluir muchos cambios y es la necesidad por todos estos avances que mencionás, pero ¿por qué es la necesidad puntual de lo electoral?
que si vas a discutir una declaración de necesidad de reforma, tenés dos formas de hacerlo. O lo haces de manera parcial o lo haces de manera total. Hay provincias, en todos estos años, la mitad de las provincias de Argentina en los últimos 20 años han modificado sus constituciones. Algunas establecen proyectos, leyes que establecen la declaración de reforma parcial de las constituciones y otras de manera total. Formosa, tanto en el 91 como en el 2003, como ahora establece la total, y el 132 está incluido en la Constitución, por lo tanto todos los temas están sobre la mesa. Ese es el motivo por el cual está el fallo de ayer, no cambian nada, y es el motivo por el cual me llama profundamente la atención ese festejo hasta grotesco y de mal gusto que le he visto a la oposición formoseña celebrando en autos y tocando bocina, completamente disociada de la realidad del vecino, del formoseño, del tiempo que está viviendo la Argentina, y celebrando una proscripción, ¿no? Y de hecho hasta en el diario he leído a un diputado radical salir a decir que la Corte ha proscripto a Gildo Infran. Bueno, o no leyó el fallo o está mintiendo descaradamente, ¿no? Claro. ¿Infran podría presentarse perfectamente en las próximas elecciones? Lo que ocurre es que primero va a haber una convención constituyente, sí, porque ya está convocado el proceso constituyente, que el gobernador tiene plazo durante un año para poder convocar. Van a haber elecciones y va a haber una nueva constitución. La propia Corte, en su fallo del día de ayer, sí, recuerda, por ejemplo, han habido varios casos, pero recuerda el último, que es un caso de Santiago del Estero del año 2013, donde se discutía la validez de una cláusula transitoria que había tenido esa Constitución de Santiago del Estero en sí, su nuevo texto, donde se establecía de que el mandato del gobernador en el momento de la reforma se consideraba como el primero. Y recuerda incluso, reitero, la Corte en su fallo del día de ayer, de que esa cláusula transitoria es idéntica a la que tuvo la Constitución Nacional Argentina en su reforma del año 94, cuando se establecieron nuevas regulaciones para las reelecciones de los presidentes. Establece claramente la validez de esa cláusula porque es también producto de la voluntad constituyente de esa convención de Santiago del Estero. Por lo ¿Y tanto, en este caso irían por ahí también? ¿Irían por ahí también acá? No lo sé porque va a ser una decisión de la Convención Constituyente. Lo que queda claro es que es una opción que la propia Corte la recuerda, sí, la propia Corte la recuerda, por lo tanto este tema de salir a decir a la población formoseña, porque acá está el tema de la responsabilidad también de cada uno como dirigente, porque como hablábamos la vez pasada, vos tenés por un lado los datos y la información que son así, y después tenés lecturas y opiniones. Lo que no podés es mezclar las cosas y confundirle a la gente. Entonces la información tiene que ser la siguiente: ¿ha proscripto la Corte Suprema de Justicia de Gildo Infran? Y la respuesta es no. Ajá. Después a vos te puede gustar, no gustar, y todas las opiniones son válidas, pero no le mintamos a la gente. Lo que sí ocurre incluso es que la propia Corte en su fallo, que invito a leerlo porque son cortas, el fallo de la mayoría son solamente las primeras 20 páginas, recuerda de hecho que es un límite y un extremo de la discusión la proscripción de personas, y recuerda el famoso y nefasto decreto ley de la fusiladora que había proscripto a Perón y al Partido Justicialista. Por lo tanto, mal podría decirse de que ese fallo que dice todo eso ahora está proscribiendo a alguien. Pero bueno, ha sido la interpretación que han querido dar, porque evidentemente la Corte no avanzó en los pedidos que hizo expresamente la oposición formoseña, que recuerdo eran ni más ni menos que suspender las elecciones del año pasado. Tampoco la Corte dio lugar a la respuesta del gobierno de la provincia a lo que decían que no era jurisdicción nacional el tema. O sea, también la provincia tiene en su haber el hecho de que todo lo que planteó no le dieron al lugar, como dicen ustedes los abogados. Ese tema de la competencia originaria no es una preocupación de Formosa, sinceramente, porque para mí es una preocupación de todas las provincias argentinas. Por eso yo en el texto que salió publicado digo que más allá de que no tiene mayores consecuencias prácticas en la provincia de Formosa, esto es un grave precedente para el federalismo argentino, porque ahí sí hubo un cambio importante. Bien. Diputado Vera, le quiero agradecer su tiempo y sus palabras. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un saludo diputado. para todos, que tengas un feliz año. Igualmente feliz Navidad. Usted y su familia. Ahí está. Hasta luego. La opinión, y no discutimos.